Hola, hola, sean cordialmente bienvenidos al quinto foro de líderes de la calidad 2025. Antes de iniciar este intercambio de saberes, me gustaría agradecer a Luis y a ISO Empresarial porque por segundo año consecutivo me regala la oportunidad de formar parte de este evento con un tema este año sumamente importante, que habla sobre la resiliencia como la herramienta de sostenibilidad organizacional. Quien tendrá el privilegio y el gusto de conversarle mi nombre es Emelis María Marín Armas, soy ingeniero petrolero, auditor líder de sistemas de gestión integrados, calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Además, auditor líder en la ISO IS 17025 y en la FCC 22000. Adicionalmente, soy practitioner en programación neurolingüística, gestor de riesgos empresariales, tutora del programa de mentorías Woman and Drilling, Mujeres del Mundo Petrolero para el Mundo Petrolero, docente universitario de los diplomados de Sistema de Gestión de la Calidad y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, asesor y consultor empresarial, CEO de Multiservicios Beltrán Marín y miembro de la Asociación Internacional de Corporate Compliance de México. El camino a la resiliencia. Cuando hablamos de la resiliencia, me gustaría que participaran en los comentarios ahí en YouTube, los que están ahorita conectados. ¿Qué es para ustedes la resiliencia? ¿Qué viene a su memoria o a su mente cuando escuchan esa palabra o cuando la pronuncian? ¿Bajo qué contexto la mencionan? Porque la resiliencia, a pesar de que se considera que es un término nuevo, quizás pudiese decir que está muy a la vanguardia o muy a la moda en distintos ámbitos, la resiliencia es un término que se ha usado durante muchísimo tiempo, pero que inicialmente estaba asociado a la parte física, a la física específicamente de los materiales, donde la resiliencia no es más que proporcionarle o aplicarle algún tipo de fuerza o energía a un material y este, al regresar a su forma original, se dice que es resiliente. Entonces, la resiliencia para la física de los materiales no es más que la propiedad que tienen ciertos elementos de que luego de ser sometidos a algún tipo de esfuerzo, tienen la capacidad de regresar a su forma o a su estado original. Posteriormente, este término fue adoptado, en este caso, por la psicología. La psicología lo adoptó, esa resiliencia, pero ya al ámbito del ser, del individuo, de la persona, de ese ser humano. Entonces, para la psicología, la resiliencia es la capacidad que tienen las personas de sobreponerse ante determinadas situaciones, de seguir adelante, de aprender, evolucionar, reconstruirse y eh, redescubrir o rediseñar estrategias para seguir, para continuar el camino. Entonces, más allá del ámbito físico o del ámbito psicológico, la resiliencia también se está utilizando en lo que es el ámbito organizacional. Y cuando hablamos del ámbito organizacional es porque vemos la base fundamental. Y es en qué sentido, la capacidad que deben tener las organizaciones o que desarrollan las organizaciones de ser flexibles y de ser maleables con el propósito de mantenerse en el mercado, con el propósito de cumplir sus objetivos y metas, con el propósito de adaptarse
a los cambios, porque lo que tenemos constante en la vida y las organizaciones no están ajenas a eso, son los cambios. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, ya en el ámbito organizacional, es importantísimo que tengamos en cuenta que este término le permite a las organizaciones y los que hacen vida en ella evaluar el contexto y aunque éste le impacte en el desarrollo de sus operaciones, una organización resiliente es aquella que desarrolla estrategias para mitigar esos impactos. Entonces, en esta conversación que tenemos, hablamos de tres elementos fundamentales que se conocen como el triángulo del éxito organizacional. Se pudiese conocer como el triángulo del éxito organizacional. Entonces, la primera de ellas es la resiliencia. Cuando hablamos de la resiliencia, seguimos hablando de la adaptabilidad, la capacidad que tienen los seres humanos de adaptarse, ya aquí específicamente hablando del ser, ¿verdad? De adaptarse a los cambios, de adaptarse a determinadas situaciones. Hablamos de las emociones, porque nosotros somos seres emocionales. Los seres humanos somos integrales. Eso está sumamente derogado aquel concepto que decía que yo salía de mi casa y dejaba las situaciones, las dificultades o aquellas cosas que quizás me incomodaban o que me generaban preocupación, lo dejaba en la casa y yo me iba a trabajar. Eso está ahorita completamente derogado porque nosotros somos seres integrales. Salimos con nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Y con las emociones que habitan en él. También la resiliencia está asociado muchísimo a la autogestión, que no es más que la regulación de esas emociones. Cuando hablamos de la autogestión, hablamos de la capacidad que desarrollamos de regular nuestras emociones dependiendo de lo que estemos sintiendo en ese momento, del ámbito donde lo estemos sintiendo, el ambiente donde estemos y con quién estemos. Entonces, esa capacidad que nosotros tenemos de regular nuestro comportamiento, de la expresión de nuestras emociones, forma parte de esa resiliencia. Y por ende, el aprendizaje, el cambio y la evolución de, de nuestro ser específicamente. La segunda arista de este maravilloso triángulo está asociado a la sostenibilidad, un término que me gusta muchísimo. Y la sostenibilidad se va de la mano de una gestión ambiental apropiada del uso eficiente de los recursos, de una educación ambiental, de una conciencia ambiental, de que seamos conscientes y estemos claros que habitamos un planeta que es el único planeta que tenemos, que nosotros somos inquilinos de esta madre tierra y que de que nuestras acciones generan un impacto en ella y nosotros decidimos si ese impacto es positivo o si por el contrario es un impacto negativo. La sostenibilidad de la mano del ambiente le permite un crecimiento económico a a la sociedad, una economía que debe ser gestionada con responsabilidad, porque como estamos hablando, eso le permite a las organizaciones obtener un lucro, pero obtener lucro de manera consciente y de manera apropiada, haciendo un uso eficiente de los recursos y por ende generar un beneficio a la sociedad tanto a la sociedad interna que está conformada por los colaboradores, como a la sociedad que está fuera del perímetro de mi organización, proveedores, clientes e incluso los familiares de los trabajadores que perciben de manera directa e indirecta ese impacto que generan las acciones de esa organización. Y por último, pero no menos importante, la organización, que es la gran protagonista de esta actividad. Entonces, una organización que está conformada ¿por qué? Por clientes, es una organización con o sin fines de lucro,
requiere siempre un cliente que tiene objetivos, que tiene metas trazadas, que le va a permitir en determinado momento medir su desempeño, que debe cumplir con una normativa legal aplicable de acuerdo al producto o al servicio que esa organización ofrece y otros requisitos a los cuales se pudiese suscribir de manera voluntaria y a sus colaboradores. ¿Por qué? Porque las organizaciones, más allá de los equipos, de la maquinaria, de los productos y servicios que ofrecen, de la tecnología, de la infraestructura que tiene, lo que hace grande a una organización, lo que marca la diferencia en las organizaciones es ese talento humano que la conforma, ese capital humano que es capaz de transformar esos elementos en cada uno de los procesos para alcanzar los objetivos y las metas previstas. Entonces, estas tres aristas de este maravilloso triángulo del éxito tienen un punto donde convergen. Uno son las emociones. Los únicos que podemos sentir emociones somos los seres humanos. Cuando hablamos de la sociedad, hablamos de un conjunto de personas que habitan o no en un mismo espacio, pero que comparten diversas tareas o actividades, esa sociedad. Y hablamos de colaboradores en las organizaciones, que ¿quiénes son los colaboradores? Las personas que forman parte de ellas. Entonces, esos tres puntos convergen en qué? En una sola frase, que es el ser humano. ¿Por qué es tan importante esto? Porque yo no puedo pretender tener una resiliencia organizacional que aporte o como una herramienta para la sostenibilidad si yo no trabajo esa resiliencia desde el ser, desde la persona, desde el individuo, desde el ciudadano y desde el colaborador o el trabajador que forma parte de mi entorno laboral. Entonces, ¿cómo lograr que mi organización sea resiliente? Bueno, yo puedo lograr que mi organización sea resiliente a través de una cultura organizacional apropiada, a través de una misión, una visión, unos valores, em, una política, una ética, entre otros, que forman parte de ese ADN organizacional. Cuando esos lineamientos son cónsonos o van de la mano con lo que ese trabajador siente y desea en el ámbito personal o en el ámbito laboral, ya tengo por ahí un camino ganado. Pero eso también va de la mano con un liderazgo apropiado, ese liderazgo comprometido, ese liderazgo que conoce el entorno, el contexto donde se desarrollan mis actividades. En tal sentido, le permite identificar eh, todos aquellos elementos que son de interés y que forman parte de sus procesos, así como también el establecimiento de lineamientos claros, de canales de comunicación apropiados para alcanzar los objetivos trazados. Esto con una planificación y una gestión del riesgo. Si las organizaciones no tienen sólidos mecanismos de planificación y de gestión de riesgo, son organizaciones que en determinados momentos pueden tener grandes desperdicios. Y cuando hablamos de desperdicios, estamos hablando de desperdicios en recursos económicos o recursos financieros, en materia prima, en horas hombre, en maquinarias y equipos e incluso pueden llegar a perder a clientes. ¿Por qué? Por la falta de planificación. Eso va también de la mano con una gestión de riesgo apropiada. Y la gestión de riesgo, mucha gente cuando escucha la palabra riesgos le da miedo. Y dice, no, eso es algo malo, nos va a pasar algo malo, no piense en eso. No, al contrario, los riesgos sí generan efectos negativos en las organizaciones, aunque también se hablan de riesgos positivos, que es la traducción de las oportunidades. Pero aquí cuando estamos hablando
de este tipo de riesgos que generan impactos negativos a las organizaciones es sumamente coherente, inteligente, em, em, que forma parte de ese liderazgo estratégico, lo que es la identificación y la evaluación de esos riesgos. Porque cuando yo tengo claro los riesgos a los que está expuesto mi organización, puedo determinar o ejercer, desarrollar sobre la marcha medidas mitigantes o estrategias mitigantes que van a disminuir las consecuencias o el impacto negativo que esa organización, que ese riesgo, perdón, puede generarle a mi organización. En tal sentido, yo me anticipo a ese riesgo y eso es sumamente importante y genera mucho valor. Cuando estos tres elementos trabajan como un engranaje, como un sistema, yo puedo decir que mi organización es flexible, que ella es inclusiva, que es consciente del impacto que generan sus acciones, no solo a nivel interno, sino a nivel externo, que es innovadora, que es dinámica porque tiene la capacidad de adaptarse al mundo cambiante, a esos elementos que la impactan o inciden directamente y que ya no puede controlar. Y que es eficaz, eficiente y efectiva para el logro de mis objetivos y metas. Entonces, así como tengo un camino a la resiliencia, también tengo un camino a la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque todo va de la mano. Entonces, ¿cómo es ese camino a mi sostenibilidad? Es importante que a través de la resiliencia y de la mano de esa sostenibilidad organizacional, yo puedo identificar, evaluar y mitigar los riesgos de mi negocio porque ya identifico herramientas preventivas. La gestión de riesgo no es más que una herramienta de prevención. Em, los sistemas de gestión, cuando ya estamos hablando de la ISO, bien sea de calidad, ambiente, seguridad y salud, entre otras, uno de sus pilares fundamentales es el pensamiento basado en riesgos. Y el propósito es que esos riesgos apoyen la gestión de prevención, porque las normas son preventivas, no correctivas. Entonces siempre buscamos a través de la planificación y ese pensamiento basado en riesgos prevenir eventos no deseados o situaciones que generen impactos negativos en cada uno de los procesos que conforman mi organización. Comunicar al consumidor el valor agregado del producto o el servicio a obtener. Esto es muy importante en materia de sostenibilidad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando yo le comunico al consumidor el valor agregado de mi producto o el servicio a obtener, no solamente estoy vendiendo un producto o un servicio, yo estoy vendiendo la experiencia. A mí el cliente me está comprando la experiencia de disfrutar de ese producto o de ese servicio. Y eso es lo que marca la diferencia en el mercado de mi organización en función con otras organizaciones o en relación con otras organizaciones que suministren el mismo producto o el mismo servicio. Producir con conciencia ambiental y promoviendo el consumo racional de los recursos. Este punto es muy importante porque yo a nivel de la resiliencia organizacional debo comenzar a gestionar en mis trabajadores esa conciencia ambiental. Porque yo no puedo decir que tengo sostenibilidad en mi organización si yo tengo trabajadores o colaboradores que no son ambientalmente responsables desde sus acciones. Entonces, ¿cómo yo puedo decir, no, sí, mi producto y mi servicio es sostenible porque controlo mis procesos y tengo una gestión ambiental controlada a través de mis procesos? Sin embargo, mi colaborador cuando sale del perímetro de la empresa, no aplica ninguna de esas herramientas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que trabajar desde ese ser. Si yo logro transformar ese ser de mi trabajador, yo logro edificar paso a paso herramientas de resiliencia y por ende de sostenibilidad. Innovación y posicionamiento en el mercado. Mis clientes van a identificar que yo soy una organización diferente, que les puedo ofrecer un producto o un servicio que es distinto a los demás.
pero que es distinto porque más allá de la calidad, es distinto porque el cliente se va a ir más allá de cómo se elabora, de cómo se ofrece y de la responsabilidad social que tiene mi organización. Entonces, eso es sumamente importante que lo tengan en cuenta. Es por ello que se considera la resiliencia como una herramienta de sostenibilidad organizacional. Entonces, dicho esto, les tengo una reflexión, si aceptan el reto. Tú, caballero, y tú, dama, que en este momento me estás escuchando en este intercambio. Entonces, los invito a todos aquellos que acepten el reto. Los invito a que tomen una hoja de papel, un lápiz o en su computador o en su dispositivo móvil, donde así ustedes lo prefieran. Y se tomen unos segundos de su valioso tiempo para responder las siguientes interrogantes. Primero, van a indicar tres cualidades que consideran tienen ustedes o tienes tú como trabajador. Tres cualidades que tiene tu compañero de trabajo, que considera tiene tu compañero de trabajo. Tres cualidades que consideras tienes la empresa donde laboras. Y para finalizar, tres cualidades que te gustaría tuviese la empresa donde tú deseas trabajar o donde proyectas en un futuro trabajar. Puede ser una empresa propia o puede ser una empresa de tercero. Entonces, sus comentarios de todas las personas que aceptaron este maravilloso reto y los que me deseen comentar, pueden escribirme a través de mis redes sociales o a través de mi teléfono móvil. Agradeciendo como siempre esta maravillosa oportunidad, agradecida con cada uno de ustedes por conectarse con nosotros y siempre tengan presente lo siguiente. La resiliencia viene desde el ser, desde lo que yo soy. Si yo trabajo lo que yo soy como ser humano, ese ser humano que solo me conozco yo. Y de ahí establezco unos cimientos sólidos de de cómo me proyecto, de lo que merezco, de lo que deseo, de lo que paso a paso voy a construir. Yo voy a aportar a las organizaciones para alcanzar o para lograr los objetivos que éstas tengan. Si yo crezco como persona, crezco como colaborador, soy un mejor colaborador, soy un mejor ser humano, soy un mejor eh, talento humano para aquellas organizaciones. Entonces, muchísimas gracias por su atención y nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao, chao.